Pasas años construyendo un sueño, poniendo todo tu corazón en algo que está destinado a ser un legado. Pero, ¿qué pasa cuando las personas que más quieres convierten ese sueño en una pesadilla? Esta es la historia de una madre que pensó que había encontrado su hogar definitivo junto a la playa, solo para ver cómo su hija lo regalaba sin pensarlo dos veces. El momento en que ese hogar, construido con sangre, sudor y amor, dejó de ser suyo, fue el momento en que todo cambió. Coge unos pañuelos. ¿Alguna vez has confiado en la persona equivocada? Cuéntamelo en los comentarios. Porque esta historia trata sobre la traición, la familia y lo que sucede cuando das demasiado. Si aún no te has suscrito, hazlo ahora. La casa de la playa nunca fue solo una casa. Era el lugar al que acudía después de largas semanas de trabajo. Era el único sueño que me atreví a perseguir después de que mi marido y yo nos jubiláramos anticipadamente. No éramos ricos, ni mucho menos, pero habíamos trabajado duro, ahorrado cada céntimo extra y criado a nuestros hijos con tanto amor que compensaba las cosas que a veces no podíamos permitirnos. Así que, cuando los niños crecieron y se fueron de casa, dimos un salto al vacío. Compramos un pequeño terreno en la costa, nada lujoso, pero lo suficientemente cerca como para oír el mar cuando abríamos las ventanas. Recuerdo el día en que se echaron los cimientos como si fuera ayer. El cielo estaba nublado y el aire olía a sal y arena húmeda. Estaba allí de pie, con unos vaqueros gastados y una taza de café en la mano, viendo a los obreros medir y nivelar, y algo dentro de mí se sintió arraigado por primera vez en años. No dejaba de repetirme, aquí es donde nos reuniremos, aquí es donde celebraremos los cumpleaños y donde nuestros nietos aprenderán a nadar. Imaginaba risas en las habitaciones antes incluso de que tuvieran paredes. Mi marido bromeaba diciendo que tenía más muestras de pintura que recetas en la casa, y era cierto. Elegí cada azulejo, cada tirador de cajón, cada ventana que enmarcaba el océano a la perfección. Fue un proceso lento y recortamos gastos donde pudimos, haciendo parte del trabajo nosotros mismos para reducir los costes. La casa de la playa tardó casi un año en terminarse. Era una casa modesta de una sola planta, con tejas de cedro descoloridas, molduras blancas y amplias puertas de cristal que daban a la arena. Planté hierba silvestre y girasoles a lo largo de la valla, y puse una hamaca en la parte trasera para las tardes de ocio. No era una mansión, pero era nuestra. Cada centímetro estaba construido con intención y cuidado. La primera noche que dormimos allí, lloré. Me tumbé en el suelo sobre un colchón hinchable con mi marido a mi lado, las ventanas abiertas y el sonido de las olas en la distancia. Me sentí rica, no en dinero, sino en paz. Cuando nuestra hija, la menor de nuestros 3 hijos, visitó la casa por primera vez, estaba en la universidad. Caminó de habitación en habitación, descalza sobre el suelo de madera sin terminar, y susurró que parecía un sueño. Sonreí, pensando que veía lo mismo que yo. Pidió hacer fotos y me dijo que algún día le gustaría casarse en la playa, justo al lado de la casa. Recuerdo ese momento porque luego me aferré a él como a un hilo que no podía soportar dejar deshilacharse. Hicimos tradición pasar todos los veranos en la casa de la playa. Los niños venían un fin de semana o 2, preparábamos desayunos abundantes, jugábamos a juegos de mesa y por la noche nos sentábamos alrededor de la hoguera con mantas sobre las rodillas. Esos momentos eran escasos, pero sagrados. Nuestra hija, a diferencia de sus hermanos, nos visitaba más a menudo. Le gustaba la brisa que entraba por las ventanas por la mañana y cómo el tiempo parecía ralentizarse allí. Siempre decía que la casa la hacía sentir tranquila. Me gustaba verla así, relajada y sonriente. Quizás por eso nunca cuestioné lo apegada que se había vuelto a ella. Al principio, parecía amor. Con el paso de los años, la salud de mi marido empezó a deteriorarse. Viajábamos menos y poco a poco la casa pasó a ser mía. Me encargaba yo sola de las reparaciones, los impuestos y el mantenimiento. Seguía encantándome. Más aún porque me recordaba los años mejores. Era mi refugio.
Empecé a organizar pequeños clubes de lectura y tés por las tardes con los pocos vecinos que vivían en la costa durante todo el año. Era tranquilo. Silencioso. Seguro. Nunca imaginé que la casa que había construido con mis manos y con mi corazón se convertiría en el lugar de mi traición más profunda. Nunca pensé que la puerta que dejé abierta para mi familia se cerraría algún día para mí. Mirando atrás, me pregunto si fui demasiado generosa. Demasiado confiada. Demasiado ciega. Pero en aquellos primeros años, todo lo que veía era amor. Todo lo que daba era amor. Y a veces, el amor puede hacerte entregar todo tu corazón, sin pensar que alguien podría utilizarlo para destrozarte. Es difícil decir exactamente cuándo se produjo el cambio. Mirando atrás, supongo que las señales siempre estuvieron ahí, sutiles al principio, como suaves olas que rozan la orilla antes de que suba la marea. Al fin y al cabo, ella siempre había sido a quien más había dado. Mi hija menor, mi única hija. A los demás los crié con presupuestos más ajustados y rutinas más estrictas. Pero cuando ella llegó, éramos más estables. Un poco más mayores. Un poco más cansados. Y quizá un poco demasiado generosos. Ella no pidió mucho mientras crecía, pero yo se lo daba todo. Clases de baile, la mejor ropa que podíamos permitirnos, viajes de fin de semana con sus amigos. Cuando enfermó en el instituto, pasé todas las noches sentada en una silla del hospital para que no se despertara sola. Siempre fue inteligente, siempre capaz, pero le costaba tener confianza en sí misma. Recuerdo ayudarla a ensayar presentaciones hasta altas horas de la noche, animarla en cada desengaño amoroso y ser la voz más alta del público en todas las obras de teatro del colegio. No había nada que no hubiera hecho por ella. Y creía de verdad que ella sentía lo mismo. Ese tipo de vínculo te hace sentir seguro, como si, por mucho que cambie el mundo, tu hijo recordará quién estuvo a su lado. Cuando conoció a Daniel, las cosas empezaron a cambiar. Al principio, solo eran pequeñas cosas. Llamaba menos. Canceló algunos de nuestros planes de fin de semana en la playa, diciendo que su familia les había invitado a otro sitio. Lo entendí. El amor nuevo hace eso. Alarga el tiempo y cambia los hábitos. Me alegraba por ella. De verdad. Él parecía educado. Venía de una familia numerosa, con muchos hermanos y primos, y una madre muy involucrada en sus vidas. Demasiado involucrada, si soy sincera. Pero me mantuve al margen, no quería ser el tipo de madre que juzga demasiado rápido. La primera vez que conocí a la familia de Daniel fue en una barbacoa del 4 de julio en la casa de la playa. Ella me había preguntado si podía invitarlos y yo le había dicho que por supuesto. Cociné toda la mañana, asegurándome de que todo quedara perfecto. Incluso compré sillas de playa adicionales. Llegaron en una gran camioneta, con los brazos llenos de bolsas y comida, como si se fueran a mudar allí para pasar el fin de semana. Su madre entró sin llamar, elogió la vista, pero no la casa. Apenas me saludó, y cuando lo hizo, fue con el tipo de sonrisa que la gente usa cuando intenta no mostrar lo que realmente piensa. Aún así, me convencí de que estaba siendo demasiado sensible, quizás solo estaba nerviosa o insegura. Ese fin de semana ocurrió algo extraño. Los hermanos y primos de Daniel empezaron a preguntar si la casa tenía una habitación de invitados que pudieran usar habitualmente. Uno incluso bromeó sobre la suerte que tenían de que Daniel se casara con una propiedad en la playa. Me reí, pero las palabras se me quedaron en el estómago como piedras. Cuando se lo mencioné a mi hija más tarde, ella lo descartó. «Son tonterías, mamá», dijo. «No le des vueltas». Pero era difícil no hacerlo. Poco a poco, la presencia de Daniel en la casa se convirtió en algo habitual. Venía incluso cuando ella no estaba, a veces con sus hermanos, a veces con sus padres.
Un fin de semana, llegué sin avisar y los encontré allí, asando pescado en el porche trasero, como si fuera su casa. Mi hija ni siquiera estaba allí. Cuando pregunté qué estaba pasando, Daniel dijo con naturalidad que ella les había dicho que podían usar la casa cuando quisieran. Que ahora era propiedad de la familia. Propiedad de la familia. Era la primera vez que oía esas palabras. Y me dolieron profundamente. Nunca había usado esas palabras con nadie. El nombre que figuraba en la escritura seguía siendo el mío. Yo era quien pagaba los impuestos y el mantenimiento. Pero, de alguna manera, en algún momento, mi hija había empezado a repartirlo como si fuera suyo. Esa noche se lo recriminé con delicadeza por teléfono. Su voz sonaba tensa. Mamá, siempre dijiste que la casa era para la familia. ¿Por qué actúas ahora como si no nos quisieras allí? No supe qué responder. Sí, lo había dicho. Pero nunca imaginé que eso significaría que me dejarían de lado. Esa noche, ella terminó la llamada rápidamente. Y yo me quedé en la cocina, con el teléfono en la mano, mirando el océano oscuro, preguntándome cómo el amor podía ser tan fuerte durante tantos años y, de repente, volverse tan silencioso. Era el otoño de su último año en la universidad cuando trajo a Daniel a casa por primera vez. Recuerdo que me había llamado a principios de semana para preguntarme si podían venir a pasar el fin de semana. Su voz sonaba más alegre de lo habitual, emocionada de una forma que me decía que no se trataba de un novio cualquiera. Después de tantos años, había aprendido a leer entre líneas. Te va a encantar, mamá, me dijo. Es tranquilo, respetuoso y muy familiar. Quería creerlo. Quería que encontrara a alguien bueno, alguien estable. Así que preparé uno de sus platos favoritos y preparé la habitación de invitados con sábanas limpias. Recuerdo que incluso ahuecé las almohadas 2 veces. Daniel fue educado. Bien educado, sí, pero reservado. El tipo de hombre que te mira a los ojos pero dice muy poco. Era alto, bien afeitado y desprendía una confianza tranquila que a la mayoría de la gente le parecía encantadora. Trajo una botella de vino y me dio las gracias por la cena, pero había algo en su energía que no me gustaba. Me dije a mí misma que estaba siendo demasiado protectora. Al fin y al cabo, era una mujer adulta. Tenía derecho a tomar sus propias decisiones. Aún así, observé cómo él tomaba la iniciativa en todas las conversaciones. Cómo ella lo miraba antes de hablar, casi como si necesitara su aprobación. Me fijé en esas cosas, pero no dije nada. Pensé que era amor, y que el amor tiene su propio lenguaje. No quería confundirlo con control. Los meses posteriores a esa visita pasaron rápidamente. Ella pasaba menos tiempo con nosotros y más con su familia. Cada vez que la invitaba a la casa de la playa, tenía una excusa para no ir. La madre de Daniel ya tiene planes, nos vamos de viaje con sus primos. Al principio, me dije a mí misma que era la fase de luna de miel. Las nuevas relaciones exigen atención. Pero, con el paso del tiempo, empecé a sentir que la distancia entre nosotros se hacía cada vez mayor, de una forma que no podía explicar. No es que simplemente no estuviera disponible, poco a poco, se estaba convirtiendo en alguien a quien apenas reconocía. Un día, me di cuenta de algo que me alarmó silenciosamente. Había publicado una foto en las redes sociales de la casa de la playa, nada especial, solo una foto del océano a través de la ventana del salón. Ella me envió un mensaje esa misma noche. No me dijo que me echaba de menos ni me preguntó cómo estaba. En lugar de eso, me escribió: puedes quitar esa foto. La familia de Daniel es muy reservada. No les gusta que se publiquen cosas así en Internet. Me quedé pensando en ese mensaje durante un rato. No era lo que decía, sino el tono. Era como si mi vida, mi hogar, estuvieran ahora controlados por personas a las que ni siquiera había invitado a entrar. Le respondí educadamente, diciéndole que lo entendía, aunque no era así. La foto permaneció colgada un día más y luego la borré, no porque estuviera de acuerdo, sino porque no quería discutir.
Ese fue el comienzo de mi silencio. Una lenta disminución de mi presencia en el mundo que yo misma había construido. Cuando finalmente trajo a Daniel de vuelta a la casa de la playa, no fue solo para una visita. Llegaron con cajas. Me quedé impactada. Me quedé en la puerta viendo cómo descargaban cosas del coche. Utensilios de cocina, ropa de cama, incluso fotos enmarcadas de la familia de Daniel. Ella me había dicho por teléfono que solo se quedarían poco tiempo, hasta que resolvieran algunas cosas en la ciudad. Supuse que traerían 1 o 2 maletas, quizá algo de comida. Pero lo que vino parecía una visita de fin de semana. Parecía una mudanza. Esa noche, me senté frente a ellos en la mesa, picando algo de comida. Quería hacer preguntas, pero mi hija mantenía la conversación superficial. Se reía demasiado, evitaba el contacto visual y llenaba la habitación con historias que no era necesario contar. Daniel solo sonreía y asentía, sin decir mucho. Después de cenar, anunció que sus padres vendrían al día siguiente. Solo para ver la casa, dijo. Han oído hablar mucho de él. Asentí con la cabeza, fingiendo entender, pero por dentro sentía un nudo en el corazón. Salí al porche después de que se acostaran, me senté en la vieja silla de madera que yo misma había pintado años atrás y me quedé mirando la noche. La casa parecía diferente. Como si se estuviera desvaneciendo. Y no pude evitar preguntarme cuándo había perdido el control exactamente. No de la casa, sino de ella. La niña a la que había mecido para que se durmiera. La niña a la que una vez había llevado en brazos a través de tormentas. Ella seguía allí, en cuerpo y voz, pero todo lo demás, sus decisiones, su lealtad, incluso su lenguaje, ahora pertenecían a otra persona. Después de ese fin de semana, las cosas se intensificaron silenciosamente. No con discusiones ruidosas ni declaraciones obvias, sino de esa manera en que algo precioso se te escapa entre los dedos mientras aún lo sostienes. No se mudaron ese día, no oficialmente, pero a partir de ese momento, Daniel y su familia empezaron a aparecer más a menudo. Al principio, solo los fines de semana. Luego, fines de semana largos. Después, días entre semana aleatorios en los que ni siquiera me avisaban de que iban a estar allí. Y cada vez que visitaba la casa, notaba más señales de que me estaban dejando de lado. Empezó con pequeñas cosas. Mis viejos cojines fueron sustituidos por otros nuevos y más vivos que no reconocía. La foto familiar que siempre había estado en la estantería del pasillo había desaparecido. En su lugar había una foto enmarcada de Daniel y sus hermanos delante de la misma casa. El baño de invitados ahora tenía artículos de aseo que no eran míos ni de mi hija. Incluso la nevera tenía alimentos que yo nunca había comprado. Era sutil, como si estuvieran repintando mi casa poco a poco sin mi permiso, y cada vez que preguntaba al respecto, mi hija respondía algo como, la madre de Daniel lo ha traído, pensó que alegraría la casa, o, solo quieren ayudar, mamá, siempre decías que querías que la casa se sintiera llena, y tal vez lo había dicho, tal vez había soñado con una casa llena de voces, calidez y risas, pero nunca así. Nunca con gente que apenas conocía reorganizando los cajones de mi cocina o haciendo planes para la casa sin siquiera hablar conmigo. Una vez llegué para pasar un fin de semana tranquilo y encontré una nota pegada en la nevera. Decía, espero que no te importe. Hemos planeado una barbacoa familiar el sábado por la noche. Trae a tus amigos si quieres. La letra no era de mi hija. Era de su suegra. Esa barbacoa fue la gota que colmó el vaso, aunque en ese momento no me di cuenta. Intenté mantener la compostura mientras se apoderaban del patio trasero, colocando mesas y música como si fuera su segunda casa. Llegaban y se iban desconocidos. Los niños corrían descalzos por el pasillo. Uno de los primos de Daniel incluso me preguntó dónde estaban las toallas para invitados, como si yo fuera el ama de llaves. Sonreí educadamente y se lo mostré, luego me dirigí directamente al porche y me senté en silencio. Mi hija apenas me dirigió la palabra esa noche.
Estaba demasiado ocupada ayudando a la madre de Daniel con la barbacoa o haciéndose selfies con su familia en la terraza. En un momento dado, me quedé observándola desde un lado mientras reía con ellos, con el brazo alrededor de la hermana de Daniel, el viento soplando en su pelo como solía hacerlo cuando era pequeña y jugaba en la arena. Pero ella ni una sola vez miró en mi dirección, ni siquiera para ver si estaba bien. A la mañana siguiente volví a la ciudad sin decir mucho. Me dije a mí misma que estaba siendo dramática. Que tal vez solo era una fase. Que tal vez necesitaba aprender a compartir mejor el espacio. Pero me dolía. Me dolía de una manera que no sabía explicar. Porque no se trataba solo de una casa. Se trataba de lo invisible que empezaba a sentirme en mi propia vida. En el espacio en el que me había volcado. En la familia que creía haber criado con amor y cuidado. Lo más difícil fue la rapidez con la que mi hija descartó todas mis preocupaciones. Cuando intenté sacar el tema durante una de nuestras llamadas telefónicas, suspiró y dijo: «Siempre le das demasiadas vueltas a las cosas, mamá. No están intentando apoderarse de nada, simplemente se sienten cómodos allí». Y tal vez fuera cierto, pero la comodidad sin límites se convierte en un derecho. Y poco a poco, empecé a sentirme como una invitada en la casa con la que había soñado durante años. Una casa que esperaba que algún día fuera un refugio para mi familia, no un escenario para la de otra persona. Así comenzó el dolor que se instaló en lo más profundo de mi pecho. No era ira. Ni siquiera celos. Era una tristeza creciente. De esas que te visitan en silencio cuando te das cuenta de que las personas a las que has criado ya no consideran sagrados tus sacrificios. Cuando tu generosidad se convierte en algo que se da por sentado. Y cuando la persona a la que más quieres empieza poco a poco a sustituir tu presencia por la de otra. Era un jueves por la mañana cuando decidí, sin ningún plan concreto, conducir hasta la casa de la playa. No había estado allí en más de un mes. Algo en mí necesitaba la tranquilidad, el aire del mar, la presencia reconfortante del hogar en el que había invertido tanto de mí misma. Preparé una pequeña maleta, llené el depósito y salí antes de que se intensificara el tráfico de la ciudad. Se suponía que iba a ser un viaje tranquilo, solo yo y el mar. Una forma de recuperar un poco de lo que sentía que se me escapaba. Pero lo que encontré cuando llegué me oprimió el pecho de una forma que nunca olvidaré. La entrada estaba llena, el coche de Daniel, el todoterreno de su madre, un tercer vehículo que no reconocí. Había bicicletas apoyadas en la barandilla del porche, toallas de playa colgadas en la valla. Una gran nevera portátil estaba cerca de los escalones, como si alguien acabara de volver de un picnic. Me quedé sentada en el coche durante un largo minuto, sin saber muy bien a qué me enfrentaba. No le había dicho a nadie que iba a ir. Pero, por otra parte, nunca había necesitado permiso para entrar en mi propia casa. Cuando abrí la puerta, me recibieron unas voces. Risas que venían de la cocina. El olor a plátanos fritos y huevos. Entré lentamente, tratando de controlar la respiración. En la sala, la madre de Daniel estaba cómodamente sentada en el sofá, mirando su teléfono, sin zapatos, con las piernas recogidas como si fuera su propia casa. El hermano menor de Daniel estaba en la encimera de la cocina, comiendo cereales directamente de la caja. Mi hija no estaba por ninguna parte. Levantaron la vista cuando me vieron. Por un instante, se les reflejó la sorpresa en el rostro. Pero desapareció rápidamente, sustituida por una especie de alegría incómoda. La madre de Daniel se levantó y sonrió. «Oh. No te esperábamos», dijo, como si yo fuera la visitante. No sabía qué decir. Sentí que la sangre me subía a la cabeza. Entré más, tratando de entenderlo todo. Había cortinas nuevas en el comedor. Mi mesita antigua había desaparecido. Había nuevos escurridores de platos, alfombras nuevas e incluso un parque infantil en una esquina que no reconocía. Pregunté dónde estaba mi hija y el hermano de Daniel respondió con naturalidad. «Ha salido a comprar algunas cosas para el bebé». El bebé. Es cierto. Me lo había contado unas semanas antes.
Lloré cuando me lo dijo. No porque no me alegrara, sino porque había imaginado que me daría esa noticia en persona, quizá tomando un té en la casa de la playa, no en una llamada apresurada entre recados. Pero incluso en ese momento, me aferré a la esperanza de que el bebé nos volvería a unir. Ahora, esa esperanza me parecía ingenua. Finalmente, le hice la pregunta que se había acumulado en mi pecho. ¿Qué está pasando exactamente? La madre de Daniel me dedicó una sonrisa forzada. Bueno, con la llegada del bebé y todo eso, decidieron que sería mejor quedarse aquí por un tiempo. Es más tranquilo. Más seguro. El trabajo de Daniel le permite trabajar a distancia, y todos hemos estado echando una mano para ayudar. Lo dijo como si me estuvieran haciendo un favor. Como si ocupar mi casa sin decir nada fuera un acto generoso. Más tarde, esa misma noche, mi hija regresó con la compra y una alfombra nueva enrollada bajo el brazo. Se sorprendió al verme, pero no se sintió culpable. Ni siquiera estaba preocupada. Me saludó con un abrazo que parecía ensayado. La aparté y le pregunté, con la mayor calma posible, por qué nadie me había dicho que se iban a mudar. Me miró como si estuviera exagerando otra vez. No pensamos que fuera gran cosa, mamá. No estás aquí todo el tiempo. No te estamos quitando nada. Pero sí que lo estaban haciendo, poco a poco, la libertad que antes tenía para ir y venir, el silencio sagrado de mi refugio, las pequeñas alegrías de encontrar las cosas tal y como las había dejado, incluso el derecho a sorprenderme, a que me informaran. Todo estaba siendo erosionado por esta lenta invasión que nadie tenía la decencia de nombrar. No fue la mudanza lo que más me dolió, fue la forma en que lo hicieron, en silencio, con confianza, sin preguntar, como si mi presencia, mi permiso, ya no importaran. Esa noche dormí en la habitación de invitados. La misma habitación que una vez preparé para ella con toallas dobladas y velas perfumadas. Pero esta vez, el espacio me resultaba extraño. El aroma en el aire no era el mío. La habitación había sido reorganizada. Y por primera vez en esa casa, sentí que no pertenecía allí. A la mañana siguiente, la luz del sol entraba a raudales por unas cortinas desconocidas. Me senté en la habitación de invitados, rodeada de muebles que no había comprado y colores que no eran de mi gusto. Incluso habían cambiado las sábanas. Las suaves sábanas de algodón que había guardado cuidadosamente durante años habían desaparecido. En su lugar había un juego nuevo y rígido con llamativos estampados florales que me hacían sentir como si me hubiera despertado en la casa de un extraño. Me vestí lentamente, todavía tratando de decidir cómo afrontaría el día. Una parte de mí quería fingir que todo estaba bien. Otra parte quería gritar. Entré en la cocina y encontré a la madre de Daniel preparando el desayuno. Me saludó como si fuera un día cualquiera, me ofreció té y me preguntó si quería huevos. Le dije que no, esbozando una sonrisa forzada. No tenía hambre. Me senté a la mesa mientras ella se movía por la cocina como si fuera suya. Abrió mis armarios sin dudarlo, utilizó mi sartén de hierro fundido y puso los platos con naturalidad. Solo cuando entró mi hija, bostezando y frotándose la barriga, se rompió el silencio entre nosotras. Se sentó a mi lado y me cogió la mano. Dejé que lo hiciera, aunque ya apenas sentía consuelo en ello. Mamá, comenzó con delicadeza, los padres de Daniel nos han estado ayudando mucho últimamente. Con el bebé en camino, las cosas están un poco agitadas. Sé que no es lo ideal, pero podemos ser todos un poco pacientes unos con otros. La miré, tratando de leer su rostro. ¿Era culpa? ¿Era el amor tratando de suavizar una herida que había causado? ¿O era manipulación disfrazada de palabras amables? Antes de que pudiera responder, Daniel entró en la habitación. Saludó a todos y mencionó casualmente que habían reservado una pequeña cena familiar para esa noche. Dijo que los primos de su madre venían a la ciudad y que quizá pasarían primero por casa. Fue entonces cuando pregunté, ¿y dónde se supone que voy a dormir yo? La habitación se quedó en silencio. Él me miró parpadeando y luego miró a mi hija. Ella se movió incómoda y dijo, bueno, como esta noche va a haber mucha gente, hemos pensado que podrías quedarte en el pequeño motel que hay al final de la calle. Solo por esta noche.
Solo es una noche, mamá. No queremos que te sientas agobiada. No podía hablar, se me hizo un nudo en la garganta. No era solo la petición, era lo normal que sonaba viniendo de ella, como si yo fuera la pieza sobrante de un rompecabezas que ya no necesitaba. Una carga, un pensamiento de último momento. La casa en la playa con la que había soñado durante años, por la que había trabajado, que había construido con cuidado y sacrificio, era ahora un lugar donde tenía que pedir permiso para dormir, y la respuesta era no. Me levanté lentamente, con el corazón acelerado, pero con la cara tranquila. Ya veo, dije, era todo lo que podía decir. Volví a la habitación de invitados y me senté en el borde de la cama. Me quedé mirando al suelo durante lo que me parecieron horas, con el peso de todo presionándome el pecho. Pensé en el día en que abrimos por primera vez las puertas de la casa terminada, cómo me había sonreído mi marido con lágrimas en los ojos, cómo habíamos bailado en el salón vacío, solo nosotros dos, riéndonos de lo mucho que resonaba sin muebles. Ese recuerdo parecía ahora pertenecer a otra persona. Al final, recogí mis cosas. No monté una escena. No discutí. Solo hice las maletas. Mi hija llamó a la puerta y me preguntó si necesitaba ayuda, pero le dije que no. Pareció aliviada. Eso, más que nada, fue lo que más me dolió. Que mi salida silenciosa la hiciera sentir mejor. Conduje hasta el motel. Era pequeño, anticuado y olía ligeramente a moho. Pero era tranquilo. Me senté en la cama, todavía con los zapatos puestos, mirando al techo, preguntándome cuándo exactamente me había convertido en una invitada en mi propia vida. Llamé a mi marido esa noche y le conté lo que había pasado. Él escuchó en silencio y dijo: quizás deberías darle tiempo. Quizás solo está estresada. Pero yo sabía que no era eso. No se trataba de estrés. Se trataba de poder. De cómo algo que una vez había sido mío me estaba siendo arrebatado, poco a poco, bajo el pretexto del amor y la familia. Y yo estaba dejando que sucediera. Porque nunca pensé que tendría que protegerme de las mismas personas a las que había criado. No volví a la casa de la playa durante 2 semanas después de aquella noche en el motel. Me dije a mí misma que necesitaba espacio, pero la verdad es que no podía afrontar el dolor. Me sentía humillada. No dejaba de repetir sus palabras, su tono, la forma en que me habían hablado como si fuera yo la que estaba siendo irrazonable. Intenté mantenerme ocupada en casa. Cuidé el jardín, reordené el salón, horneé más de lo habitual. Pero todo lo que hacía me recordaba lo que estaba pasando en la costa. La casa que había construido ahora estaba habitada sin mí. Mi hija se estaba preparando para tener un bebé en una casa por la que yo seguía pagando los impuestos, pero yo no tenía cabida en esa etapa de su vida. No me invitó a decorar la habitación del bebé, no me llamó para pedirme consejo, ni siquiera me envió una foto para mostrarme cómo estaban las habitaciones. Finalmente, una tarde la llamé con la intención de hablar con calma. Ensayé lo que iba a decir. Me dije a mí misma que fuera amable, que no fuera agresiva. Cuando contestó, parecía ocupada. Le pregunté si tenía un minuto y me dijo que podía hablar mientras doblaba la ropa. Empecé con una pregunta sencilla. ¿De verdad querías que me quedara en un motel? Hubo una pausa. Luego suspiró. Mamá, estás dando más importancia de la que tiene, solo fue una noche. Su voz sonaba más aguda de lo habitual. Intenté explicarle que me sentía desplazada, que no me habían consultado sobre los cambios en la casa, y que me dolía cómo se estaban manejando las cosas. Su respuesta me dolió más de lo que esperaba. Eres demasiado controladora, mamá, me dijo. Siempre lo has sido. Quieres que todo se haga a tu manera y eso hace que la gente se sienta incómoda. Solo queremos vivir en paz. Esa casa es para toda la familia, ya no es solo tuya. Me quedé allí sentada en silencio, con sus palabras resonando en mis oídos. Controladora. Nunca se me había ocurrido que todos esos años de cuidados, de implicación, de estar ahí, pudieran verse como control. Nunca la obligué a vivir como yo. Nunca le impedí elegir su propio camino. La apoyé, a veces más de lo que podía permitirme. Pagué sus préstamos universitarios sin decírselo.
La ayudé a amueblar su primer apartamento. Le di y le di, no porque quisiera controlarla, sino porque era mi forma de demostrarle mi amor. Y ahora, de alguna manera, ese mismo amor me estaba siendo devuelto como un defecto. Le dije que lo entendía. Le dije que daría un paso atrás si eso era lo que necesitaba. Lo dije porque sentía que la distancia aumentaba y tenía miedo de perderla por completo. Ella se suavizó un poco después de eso, prometió llamarme pronto y terminó la conversación con un apresurado «te quiero». Pero sonó vacío. Como una formalidad. Como marcar una casilla. Colgué y me senté junto a la ventana durante un largo rato, mirando la calle tranquila. Pensé en lo fácil que es para los hijos olvidar los sacrificios de sus padres cuando esos sacrificios ya no les convienen. Nunca quise controlar, solo quería respeto, que me incluyeran, que me tuvieran en cuenta. Esa noche volví a hablar con mi marido. Fue amable, como siempre, pero su silencio empezaba a parecerme un asentimiento, como si estuviera eligiendo la paz en lugar de apoyarme. Solo está agobiada, me dijo. Quizás se le pase cuando nazca el bebé. Asentí, pero algo dentro de mí cambió. Me di cuenta de que ya no podía fingir que se trataba solo de un malentendido o de una falta de comunicación. Se estaba produciendo un cambio más profundo, uno que no podía detener, y cuanto más intentaba aferrarme, más me veían como el problema. Esa noche no dormí. Me tumbé en la cama pensando en lo fácil que es confundir el amor con el control. Cómo la presencia de una madre, antes tan apreciada, puede convertirse de repente en una intrusión para la propia hija que ha criado. Nunca imaginé que las mismas manos que la sostuvieron cuando tenía fiebre, que le secaron las lágrimas, que firmaron sus formularios del colegio y le prepararon el almuerzo, algún día serían vistas como una intromisión. Empecé a preguntarme qué parte de mí tenía que borrar para que ellos sintieran paz. Porque si mi único delito era amar demasiado, entonces quizá la paz significaba desaparecer en silencio. Y ese pensamiento se quedó conmigo mucho después de que la noche diera paso a la mañana. Después de esa llamada, dejé de intentar contactar con ellas durante un tiempo. Me dije a mí misma que tenía que dejarlo pasar. Darles espacio. Pero el silencio nunca es tan tranquilo como parece. Resuena en el fondo, agudo y constante, sobre todo cuando sabes que están pasando cosas a tus espaldas. Empecé a recibir noticias de los vecinos de la casa de la playa. Una de ellas, una vieja amiga llamada Marlene, me llamó para preguntarme si había vendido la casa. Recuerdo que me quedé un momento en silencio, confundida. No, dije lentamente. ¿Por qué? Ella dudó y luego me dijo que había visto a la madre de Daniel acompañando a un agente inmobiliario por el jardín trasero, señalando cosas como si fuera la propietaria. Le di las gracias por decírmelo, colgué el teléfono y me senté en medio del salón, temblando. No llamé a mi hija. Sabía que si le preguntaba, encontraría la manera de hacerme sentir irracional otra vez. En lugar de eso, conduje hasta la costa. Necesitaba verlo con mis propios ojos. Llegué por la tarde y aparqué en la esquina para que no vieran mi coche. Caminé lentamente por el sendero, con el corazón latiéndome con fuerza. A medida que me acercaba, pude oír voces en la terraza trasera. Reconocí la voz de la madre de Daniel al instante. Hablaba con la misma seguridad de siempre, explicando la distribución de la casa y sugiriendo cambios en el jardín. Había otras 3 personas, una de ellas con una carpeta. No me enfrenté a ellos. Me di la vuelta, volví al coche y me senté al volante. Me temblaban las manos. Una cosa era que ella se sintiera tan cómoda tomando decisiones sobre mi casa sin decírmelo. Pero hacerlo públicamente, delante de desconocidos, como si yo ya no existiera, era algo completamente diferente. Eso no era olvido. Era intencionado. Cuando llegué a casa, llamé a mi hija. Contestó al cabo de unos segundos. Mantuve la voz firme. Le pregunté con claridad, ¿por qué la madre de Daniel está enseñando la casa a agentes inmobiliarios? Ella suspiró, con ese mismo suspiro cansado que solía hacer cuando pensaba que yo estaba siendo difícil. Mamá, cálmate.
Solo nos está ayudando a explorar algunas opciones. No haremos nada sin consultarte primero. Le recordé que a mí no me habían dicho nada, que nadie me había pedido mi opinión, que me estaban tratando como a una extraña en mi propia casa. Entonces, su tono cambió. Se puso a la defensiva. Siempre complicas todo más de lo necesario. Ella solo está ayudando. Tiene más experiencia en estas cosas. Más experiencia. Esas palabras me dolieron. Me había pasado toda la vida construyendo una vida estable para esta familia. Llevando la casa. Administrando el presupuesto. Sacrificando mis deseos por las necesidades. Pero ahora, una mujer que apenas conocía desde hacía 5 años tenía toda la confianza para tomar decisiones que afectaban a todo por lo que había trabajado. Durante las semanas siguientes, empecé a recibir correo dirigido a Daniel y a su esposa, a mi hija en la casa de la playa. Facturas de servicios públicos, suscripciones, incluso paquetes. Llamé a los proveedores de servicios y les pedí que eliminaran mi dirección de sus cuentas. Quería gritar. Cada sobre era como si me arrancaran un pedazo de mí. Dejé de ir a la casa. No podía soportar ver el coche de otra persona en la entrada, las macetas de otra persona en el porche, las cortinas de otra persona en las ventanas. Y, sin embargo, incluso en ese silencio, seguía esperando algo, una llamada telefónica, una disculpa, un momento de claridad por parte de mi hija. Nunca llegó. Lo que sí llegaron fueron las noticias de los vecinos, Marlene volviéndome a decir que la madre de Daniel había empezado a organizar brunches en la casa, que ahora era conocida en la zona, que se refería a la casa de la playa como nuestro lugar familiar. Sentía que me estaban borrando poco a poco, sonrisa a sonrisa. Un día, desesperada, volví a la casa. Esta vez no llamé a la puerta. Entré directamente. La madre de Daniel estaba en la cocina, preparando té. Se mostró sorprendida, pero no incómoda. Dijo: «Oh, no sabía que ibas a venir, deberías habérnoslo dicho». La miré y le pregunté: «¿Qué te da derecho a tratar mi casa como si fuera tuya?» No se inmutó. «Tu hija dijo que ahora este lugar nos pertenece a todos, solo intento que se sienta como en casa». Salí de allí con lágrimas en los ojos, no porque hubiera perdido una casa, sino porque había perdido mi lugar en mi propia familia, y la mujer que ahora llevaba la batuta, simplemente había ocupado el espacio que mi hija había dejado abierto. Después de esa visita, algo cambió en mí. Dejé de esperar invitaciones o explicaciones. Dejé de esperar que mi hija llamara y arreglara lo que claramente no creía que estuviera roto. Me retiré de forma discreta y silenciosa. Respondía a los mensajes con respuestas breves. Ya no me ofrecía ayudar con los preparativos para el bebé. Y me dije a mí misma que tenía que aceptar la realidad tal y como era, no como yo deseaba que fuera. Pero el dolor tiene una extraña forma de permanecer. Se cuela en tus rutinas, aparece cuando menos te lo esperas y te hace cuestionar todo lo que creías saber sobre el amor y la lealtad. Una mañana, unos 2 meses después de aquella confrontación en la cocina, recibí una carta por correo. Venía de la oficina del condado. La abrí sin prestar mucha atención, esperando algún aviso sobre los impuestos de la propiedad o una actualización de la zonificación. Pero lo que encontré me dejó las manos heladas. Era una copia del nuevo registro de la escritura de la casa de la playa. Mi nombre ya no figuraba como único propietario, de hecho, ni siquiera aparecía en primer lugar. La escritura ahora decía Daniel y el nombre de mi hija, conjuntamente, como propietarios principales. Mi nombre había sido trasladado a una pequeña línea en la parte inferior con la etiqueta, anterior titular de la escritura. Debí de quedarme mirando ese papel durante 10 minutos antes de poder siquiera parpadear. Le di la vuelta, busqué algún error, alguna explicación, algo que diera sentido a lo que estaba leyendo. Pero no había ningún error. Era real. Mi hija había cambiado la titularidad. Legalmente. En silencio. Y sin siquiera tener la decencia de decírmelo a la cara. Sentí como si me hubieran quitado el suelo bajo los pies.
Cada clavo que había clavado en esa casa. Cada noche que me sentaba en el porche planeando la distribución. Cada factura de impuestos que había pagado. Cada muestra de pintura que había probado al sol. Todo borrado con una firma que ni siquiera sabía que ella tenía el poder de escribir. Llamé inmediatamente a la oficina del condado, con la voz temblorosa. Les pregunté cómo había podido suceder. La mujer que me atendió fue educada, pero distante. Me dijo que el papeleo se había tramitado semanas atrás. Que se había producido una transferencia legal de la propiedad. Me confirmó que mi hija tenía los documentos necesarios, incluido el poder notarial que yo le había otorgado años atrás, cuando le concedí derechos temporales mientras me sometía a una operación. Lo había olvidado por completo. Ese formulario, ese acto de confianza, lo habían utilizado en mi contra, se había convertido en un camino legal que le permitía reclamar lo que no era suyo. Me sentí mal. No solo por la traición, sino por lo deliberado que era todo. No se trataba de un malentendido, era una decisión. Una decisión planificada y cuidadosa, tomada mientras me sonreía, me abrazaba y me daba las gracias por todo. No la llamé ese día. No pude. Necesitaba tiempo para entender cómo mi propia hija había podido llegar tan lejos. Pasé la noche en mi habitación, con las luces apagadas, pensando. Hay un tipo de dolor que no grita. Simplemente se queda ahí, contigo. Un compañero frío. Te hace cuestionar si todo lo que has construido era realmente tuyo. Si el amor realmente protege o si simplemente espera el momento adecuado para marcharse. Al final se lo conté a mi marido. Al principio se quedó callado. Luego me preguntó. ¿Estás segura de que quería hacerte daño? Y yo lo miré de verdad, y le dije. ¿Importa? Lo hizo. Sin decírmelo. Sin preguntarme. Eso lo dice todo. Él asintió, pero no dijo nada más. Quizás tenía miedo de tomar partido. O quizás aún esperaba que las cosas volvieran a la normalidad. Pero yo sabía que no era así. Hay cosas que no se pueden deshacer. Especialmente cuando vienen envueltas en silencio y selladas con traición. Por primera vez desde que se construyó la casa de la playa, me sentí como una extraña en ella. No solo incómoda. Inútil. Y lo más duro era saber que las manos que me la habían quitado eran las mismas que una vez sostuvieron las mías en cada miedo, cada desengaño, cada comienzo. Y ahora, ella me había borrado no solo de una casa, sino de una parte de su vida en la que creía haberme ganado un lugar para siempre. 2 días después de recibir los documentos de la escritura, me llamó. Como si supiera que me había enterado. Como si una parte de su conciencia hubiera decidido finalmente dar señales de vida. Al principio, su voz era suave, casi ensayada, como si se estuviera preparando para lo que suponía que yo diría. Yo tampoco había planeado aún lo que iba a decir. Todavía estaba entre la desilusión y la incredulidad. Pero respondí. Siempre respondía cuando llamaba, pasara lo que pasara. Algunos hábitos tardan en desaparecer. Mamá, comenzó, sé que probablemente viste el cambio en la escritura. No hubo pausa para reconocerlo, ni disculpa alguna. Solo esas palabras, planas y objetivas, como si estuviera hablando de un cambio de proveedor de Internet. Me quedé en silencio un momento. Quería que ella llenara el espacio, que se explicara sin que yo tuviera que sacarle la verdad. Suspiró cuando no respondí de inmediato. No queríamos molestarte, fue por estabilidad, por el bebé, por nuestro futuro. Estabilidad, esa palabra me golpeó como una bofetada. Le pregunté lentamente, con cuidado, ¿la estabilidad de quién? Porque parece que la mía no se ha tenido en cuenta en absoluto. Ella titubeó un poco y dijo algo sobre que el trabajo de Daniel facilitaba el acceso a ciertas prestaciones relacionadas con la vivienda si sus nombres figuraban en la escritura. Dijo que sus padres habían estado ayudando con las reparaciones y el jardín, y que tenía sentido que la casa reflejara su creciente papel.
Ahora vivimos allí, mamá, añadió. Es lo más lógico desde el punto de vista legal y financiero. Me quedé allí sentada, agarrando el teléfono con fuerza, con las manos sudorosas. Lógico desde el punto de vista legal y financiero, como si años de sacrificio y recuerdos pudieran reducirse a papeleo y conveniencia. Le recordé, con una voz que apenas ocultaba mi dolor, que yo había construido esa casa mucho antes de que Daniel apareciera en escena. Que su padre y yo la habíamos pagado sin ayuda de nadie. Que se la había ofrecido a la familia porque creía en compartir el amor, no porque tuviera intención de cederla. Ella volvió a ponerse a la defensiva. Siempre le das un tono emocional a todo. No te la hemos robado, mamá. Somos familia. Solo hicimos lo mejor para todos a largo plazo. Entonces la interrumpí, no con ira, sino con la verdad. Hiciste lo mejor para ti, no me preguntaste. No me incluiste, tomaste una decisión y me dejaste fuera. La línea se quedó en silencio durante unos segundos. Podía oír su respiración. Cuando volvió a hablar, su voz era más fría. Pensamos que lo entenderías. Ya no estás tanto por aquí. Siempre dijiste que era para la familia. Ahora estamos empezando la nuestra. Tenía sentido ponerla a nuestro nombre. Sentí que se me hacía un nudo en la garganta. Yo había dicho esas palabras una vez, sí, que la casa era para la familia, pero nunca imaginé que ese sentimiento se convertiría en una justificación para apartarme del legado que estaba tratando de construir. Terminé la llamada educadamente. Le dije que necesitaba tiempo. Ella me dijo que esperaba que cambiara de opinión. Que tal vez, cuando llegara el bebé, vería que todo había valido la pena. Asentí en silencio, aunque ella no podía verme. Luego dejé el teléfono y me quedé mirando por la ventana durante un largo rato. Esa noche, recorrí la casa en la que había vivido con su padre, la casa en la que ella había crecido, y toqué las paredes, los muebles, las fotos de las estanterías. Todo allí seguía formando parte de mí. No se habían llevado nada, pero ahora era diferente. Era como si estuviera en una versión de mi vida en la que el significado de las cosas había empezado a cambiar. Ella dijo que lo hacían por estabilidad, pero era yo quien se había quedado desequilibrada. Era yo quien se había quedado fuera, quien había sido utilizada como un peldaño. No me oponía a que ella construyera un futuro. No estaba en contra de que formara una familia, pero nunca imaginé que, en el proceso, yo sería la víctima de su comodidad. Y lo que no podía dejar de preguntarme era esto: si era capaz de hacer esto ahora, ¿qué estaría dispuesta a hacer después? Porque una vez que alguien justifica la traición con la lógica, le resulta más fácil repetirla. No por crueldad, sino por costumbre. Por creer que el amor lo perdona todo. Y ya no estaba segura de poder seguir desempeñando ese papel. El de la que siempre perdona. El de la que siempre comprende. El de la que siempre se espera que lo supere por el bien de la paz. No hablé de ello inmediatamente. Durante un tiempo, me lo guardé para mí, no por orgullo, sino por confusión. Cuando algo duele tanto, no siempre tienes las palabras a punto. No quieres compasión. No quieres que te juzguen, quieres que alguien lo entienda tal y como tú lo sientes, no que se limite a asentir educadamente. Pero, al final, empezó a notarse. Estaba más callada, más distraída, me desconectaba en mitad de las conversaciones. Mi amiga Silvia fue la primera en darse cuenta. Estábamos almorzando en nuestro sitio habitual, una pequeña cafetería cerca del parque, cuando finalmente me preguntó: ¿qué te pasa últimamente? Pareces ausente. Intenté restarle importancia, y le dije que estaba cansada. Pero ella no se lo creyó. Silvia me conoce desde hace más de 30 años. Me ha visto criar a 3 hijos, enterrar a mi madre, ayudar a mi marido a recuperarse de una operación y superar todas las tormentas que han surgido entre medias. Así que se lo conté, no todo de golpe, sino poco a poco, un detalle tras otro, la mudanza inesperada, los cambios en la casa, el motel, la escritura. Sus ojos se agrandaron mientras hablaba, y su expresión pasó de la conmoción a la incredulidad y luego a algo parecido a una ira protectora. ¿Qué hicieron?, dijo, inclinándose hacia adelante. Asentí con la cabeza, tratando de mantener la compostura. ¿Te quitó tu nombre de la escritura sin preguntarte?
Asentí de nuevo. Por un momento, ninguna de las dos habló. El silencio se hizo denso. Entonces ella dijo algo para lo que no estaba preparada. Siempre le diste todo. Esa chica ni siquiera sabía lo bien que la tenía. Era la primera vez que oía a alguien decirlo en voz alta. Lo había pensado, claro, pero oírlo de boca de otra persona lo hacía real. Me hacía sentir menos como si estuviera loca y más como si simplemente estuviera herida. Profundamente herida. Al día siguiente, se lo conté a otra amiga de la iglesia. Y la reacción fue la misma. Conmoción, seguida de ira y luego una pausa profunda. Uno de ellos me preguntó si pensaba emprender acciones legales. Negué con la cabeza. Es mi hija, dije. No voy a luchar contra ella como si fuera una extraña. Todos entendieron esa parte, pero no estaban de acuerdo. Algunos dijeron que estaba siendo demasiado blanda. Otros dijeron que estaba protegiendo a alguien que no me protegería de la misma manera. Unos pocos admitieron que ellos ya habrían cortado todo contacto. Pero yo no estaba preparado para eso. Todavía conservaba recuerdos de ella cuando era una niña pequeña corriendo descalza por la playa. Todavía recordaba cómo me abrazaba con fuerza después del colegio. Todavía recordaba cómo se acurrucaba en mi cama cuando tenía pesadillas. Es difícil dejar ir a alguien en quien has construido todo tu mundo. Pero lo que más me sorprendió fue cuántos de mis amigos tenían sus propias historias silenciosas. Historias de niños que se habían aprovechado. Hijos que habían vendido tierras a espaldas de sus madres. Hijas que habían desaparecido cuando ya no necesitaban dinero. Era como un club secreto de padres con el corazón roto que sonreían en público pero llevaban consigo decepciones privadas. Todos decían lo mismo de diferentes maneras. La crianza de los hijos no termina con la infancia. A veces, las traiciones más profundas llegan mucho después de que se han ido de casa. Uno de ellos dijo algo que se me quedó grabado. El amor no significa silencio. El amor también significa trazar una línea para no perderte por completo. Asentí, pero no estaba segura de cómo hacerlo. Trazar una línea con tu propio hijo es como construir un muro que nunca quisiste. Es como renunciar a la esperanza de que algún día vean lo que han hecho y decidan enmendarlo. Aún así, sentía que algo cambiaba dentro de mí. Ya no estaba sola en mi dolor. Había encontrado las palabras para expresarlo. Había encontrado gente que me entendía. Había empezado a ver que lo que me había pasado no era solo algo personal, sino que formaba parte de un dolor más grande y tácito que muchos padres llevan consigo. El dolor de ser olvidado, marginado o utilizado por las mismas personas a las que una vez lo diste todo. No estaba preparada para dar pasos drásticos. Pero ahora sabía una cosa con certeza. No estaba loca. No estaba exagerando. Y, sobre todo, no estaba equivocada al sentir lo que sentía. Eso solo me daba fuerzas. No las suficientes para cambiarlo todo. Pero sí las suficientes para mantenerme más erguida. Las suficientes para dejar de pedir perdón por el daño. Las suficientes para empezar a decidir qué partes de mí misma no volvería a regalar tan fácilmente. Después de escuchar las reacciones de mis amigos y darme cuenta de que no era la única que sentía ese dolor, decidí hablar con la única persona que había estado a mi lado durante todo este tiempo. Mi marido. Había esperado lo suficiente. Él se había mantenido callado todo este tiempo, escuchando, asintiendo, diciendo cosas como, dale tiempo, o, ella no quiere hacerte daño. Pero yo necesitaba más que eso. Necesitaba que él viera realmente lo que esto me había hecho. Lo que nos había hecho. Así que una noche, después de cenar, le pedí que se sentara conmigo en el salón. Apagué la televisión y dejé el teléfono boca abajo sobre la mesa. No quería distracciones. Él me miró con paciencia, como siempre había hecho a lo largo de los años. Su rostro había envejecido con dulzura, arrugado por décadas de trabajo duro y constancia. Eso era lo que me encantaba de él.
Pero a veces esa constancia se convertía en silencio. En quietud cuando yo necesitaba una voz. Empecé poco a poco. Le dije que me estaba ahogando. No solo por el dolor de lo que había hecho nuestra hija, sino por la soledad de cargar con ello yo sola. Le conté lo que había pasado. Que la madre de Daniel decía que la casa era suya. Lo del motel. Que ya no me sentía como una madre a sus ojos, sino como una carga de la que había que deshacerse. Él se sentó en silencio, con las manos entrelazadas. Seguí hablando. Le dije que no me sentía respetada, que mi confianza había sido utilizada en mi contra, que nuestra hija había regalado algo sagrado sin hablarlo, y que lo que necesitaba ahora, más que nada, era que él hablara, que no solo me escuchara, sino que estuviera a mi lado. Cuando terminé, la habitación estaba tan en silencio que podía oír el leve zumbido del frigorífico en la cocina. Se frotó las palmas de las manos y finalmente levantó la vista. Es joven, dijo. Está tratando de construir algo para su futuro. Quizás debamos dejar que lo resuelva ella. Eso fue todo, sin ira, sin conmoción, solo calma, indiferencia ensayada. Sentí que se me encogía el pecho. Le pregunté cómo podía decir eso después de todo, cómo podía verme llorar, oír mi voz quebrada y seguir hablando como si fuera una fase. Su respuesta me dolió más de lo que esperaba. ¿Qué quieres que haga?, preguntó. Llevarla a los tribunales, cortar toda relación con ella. ¿Qué solucionaría eso? Lo miré, atónita. No quiero que solucione nada. Quiero que esté de mi lado. Quiero que reconozca que lo que hizo estuvo mal. Entonces apartó la mirada, bajó la vista al suelo, ese lugar tranquilo al que se retira cuando las emociones se vuelven demasiado intensas. Lo había visto hacer eso durante nuestros años más difíciles, cuando las facturas se acumulaban, cuando perdimos a su hermano, cuando murió mi padre. Se quedaba callado, no por indiferencia, sino porque nunca aprendió a expresar sus emociones abiertamente. Pero esta vez, su silencio se sintió como una traición. Me levanté y fui a la cocina, más que nada para alejarme. Me temblaban las manos mientras llenaba un vaso de agua. Me había aferrado a la esperanza de que lucharía por mí. De que diría lo que yo ya no podía creer, que tenía razón al sentirme así. Pero en lugar de eso, había elegido la paz en lugar de la verdad, el silencio en lugar de la protección. Y yo me quedé sola otra vez, incluso en mi propia casa. Más tarde vino a la cama sin decir mucho. Me besó ligeramente en la frente y se dio la vuelta. Me quedé mirando al techo durante horas, repitiendo nuestra conversación. No era que no me quisiera. Sabía que me quería. Pero a veces el amor se muestra de forma demasiado discreta. A veces no habla cuando más importa. Y en ese silencio, empieza a formarse una brecha. Al principio es pequeña, pero lo suficientemente grande como para hacerte preguntarte si alguien te ve realmente. Esa noche me di cuenta de algo doloroso. No solo estaba llorando por lo que había hecho mi hija. Estaba llorando por el silencio que lo rodeaba. La forma en que nadie quería perturbar la calma, aunque eso significara que yo tuviera que cargar con la tormenta yo sola. Me fui a dormir con el corazón más pesado que antes. No estaba enfadada. Solo cansada. Cansada de esperar a que alguien dijera lo que yo ya sabía. Que me habían hecho daño. Y que a veces el dolor más profundo no proviene de los desconocidos, sino del silencio de las personas en las que una vez confiaste para que te defendieran. Era un recuerdo que había enterrado, pero después de aquella noche en silencio junto a mi marido, volvió a mi mente con una amargura que no esperaba. Hace años, antes incluso de que la casa estuviera terminada, mi hija y yo nos sentamos en el porche una tarde ventosa, solo nosotras dos. Ella había venido a visitarme desde la universidad y yo le estaba enseñando las últimas fotos de la construcción. Estábamos sentadas una al lado de la otra, ella bebiendo zumo y yo hablando de azulejos y colores de pintura como si fuera lo más importante del mundo. Ella sonrió, apoyó la cabeza en mi hombro y dijo: «Ya me encanta este lugar, mamá. Es como un legado».
Esa palabra, legado, significaba mucho para mí, significaba construir lo que nunca había tenido de pequeña. Mi propia madre vivió toda su vida en un piso alquilado, trabajaba limpiando casas que no eran suyas, siempre había querido dejar algo más que recuerdos, quería dejar algo sólido, un lugar donde mis hijos y sus hijos pudieran reunirse. Recuerdo que aquella tarde me volví hacia ella y le dije en voz baja, algún día esta casa será tuya. No lo decía literalmente, lo decía como una bendición, un gesto de confianza, una promesa de que la veía como parte de mi futuro. Era la forma que tenía una madre de decir, eres importante para mí, y quiero que tengas algo cuando yo ya no esté. Pero ahora, cuando miro atrás, me doy cuenta de que esas palabras fueron un error. No porque las dijera con amor, sino porque las dije demasiado pronto, con demasiada libertad y sin comprender cómo se utilizarían algún día. Cuando alguien cree que algo ya es suyo, deja de verlo como tuyo. Y creo que eso es exactamente lo que pasó. Mi hija había estado caminando por esa casa durante años pensando que era suya. Así que, cuando llegó el momento de reclamarla, no preguntó. Simplemente actuó. Como si finalmente estuviera ejerciendo un derecho que le habían prometido hacía mucho tiempo. Esa frase de hacía años, tan inocente en aquel momento, había sentado las bases de un tipo de derecho que no había visto venir. Y ni siquiera puedo culparla del todo. Yo le di la llave. No la física, sino la emocional. Se la entregué envuelta en cariño y sin límites. Y ahora aquí estaba yo, viéndola abrir puertas por las que nunca le había dicho que podía pasar todavía. Repetí una y otra vez en mi mente aquella tarde en el porche. Lo suave que era el aire. Lo orgulloso que me sentía al enseñarle los planos. Lo natural que parecía soñar en voz alta. Pero en el silencio que siguió a nuestra última pelea, ese recuerdo se convirtió en algo punzante. No porque fuera una mentira, sino porque se sacó de contexto y se convirtió en un permiso. Compartí la historia con Silvia durante uno de nuestros paseos matutinos. Ella asintió lentamente, luego puso su mano sobre la mía y dijo: todos decimos esas cosas, pensando que estamos creando cercanía. Pero a veces entregamos partes de nosotros mismos antes de darnos cuenta. Sus palabras se quedaron conmigo. Empecé a preguntarme cuántas otras promesas había hecho con buenas intenciones que habían ido erosionando silenciosamente mis propios límites. Nunca le dije a mi hija que lo que dije ese día no era un permiso. Nunca pensé que tuviera que hacerlo. Daba por sentado que el amor venía acompañado del respeto. Que la familia significaba comprensión mutua, pero ahora sé que las expectativas tácitas son peligrosas, especialmente cuando están ligadas a la propiedad y a las emociones. Lo que comienza como generosidad puede convertirse fácilmente en explotación cuando la otra persona deja de ver la diferencia entre recibir un regalo y apropiarse de algo. Ojalá pudiera volver a ese momento en el porche. No para borrarlo, sino para añadir algo. Ojalá hubiera añadido algo a esas palabras con claridad. Con condiciones. Con sinceridad. Algo como: algún día esta casa será tuya, pero no antes de que haya sido mía. No antes de que haya vivido sus años como mi refugio, mi alegría, mi paz. Pero no puedo volver atrás. Ahora solo puedo vivir con las consecuencias de lo que en su día fue un momento tierno. Un momento que se convirtió en arrepentimiento. Una frase que abrió una puerta que ya no puedo cerrar. Ya había aceptado el hecho de que mi hija y su marido se habían quedado con la casa de la playa, al menos en la práctica. Lo que no esperaba era que empezaran a presentarla al mundo como si fuera suya con tanta descaro. Todo empezó una tarde mientras echaba un vistazo a mi teléfono, sin mucho interés, para ver las novedades de mis amigos. Ni siquiera estaba buscando nada. No estaba acechando ni buscando nada. Solo intentaba pasar el rato, distraerme del dolor sordo que llevaba dentro. Entonces vi la foto. Era una foto de mi salón, con mi diseño original, mis cojines, incluso la mesa de centro de madera que yo misma había barnizado un verano, excepto que ahora parecía diferente. Alguien había añadido nuevas mantas, reorganizado los libros y cambiado la iluminación. El pie de foto decía:
nuestro acogedor refugio en la costa, muy agradecidos de poder criar a nuestra familia aquí. Estaba publicado en la página de mi hija. Unas cuantas personas ya habían comentado lo bonito que era el espacio y lo afortunados que eran de tener un lugar así al que llamar hogar. Me quedé mirando la pantalla, atónita. No era solo que hubiera publicado una foto. Era el tono. La propiedad. No me mencionaba. No reconocía que esta casa tenía una historia, que había sido el sueño de sus padres antes de convertirse en su escenario. Me sentí como si me hubieran borrado silenciosamente, como si hubieran reescrito la historia y yo ya no tuviera ningún papel en ella. Hice clic en algunas publicaciones más. Había fotos de la terraza, el jardín, la cocina. Incluso una foto de la madre de Daniel con una taza de café en el porche con la leyenda: el lugar favorito de Nana por las mañanas. Nana. No recordaba la última vez que alguien se había referido a mí en ese espacio. Mi nombre no aparecía ni una sola vez. Ni en las etiquetas, ni en los pies de foto, ni siquiera en los comentarios cuando alguien preguntó: ¿construyeron ustedes mismos este lugar? Mi hija respondió: pertenece a la familia desde hace tiempo. A la familia. Esa frase se me quedó grabada en el pecho como el humo. Porque, técnicamente, era cierto. Pero emocionalmente, era como una puñalada. En la familia, sonaba cálido e inclusivo, pero yo sabía lo que realmente significaba en ese contexto. Significaba: lo cogimos, lo llamamos nuestro, y ahora decidiremos cómo se cuenta la historia. Cerré el teléfono y me quedé sentada en silencio durante un buen rato. Quería llorar, pero las lágrimas no salían. No de inmediato. En cambio, me sentí entumecida. Como si alguien me hubiera empujado suave pero firmemente fuera del marco de una foto, como si hubieran borrado mis huellas de cada rincón de algo que una vez había construido con mis propias manos. Más tarde esa noche, llamé a Silvia. Le conté lo que había visto. Al principio se quedó callada, luego dijo: eso no es solo desconsiderado. Es cruel. Pero yo no estaba segura de que cruel fuera la palabra adecuada. Lo que sentía no era solo dolor. Era invisibilidad. Como si me hubieran borrado poco a poco de una vida que me había costado mucho crear. Pieza a pieza, me estaban sustituyendo no solo en la casa, sino también en la narrativa. Ese fin de semana, recibí otra llamada de Marlene, la vecina que siempre me había mantenido al tanto. Me dijo que había habido una pequeña reunión en la casa, algo así como un baby shower. Mi hija no me había invitado, ni siquiera me dijeron que se iba a celebrar. Marlene dijo que no quería causar problemas, pero que pensaba que debía saberlo. Le di las gracias y colgué. Me quedé sentada en silencio, mirándome las manos. Eran las mismas manos que le habían preparado la fiambrera, le habían atado los cordones de los zapatos, la habían ayudado a estudiar para los exámenes finales y la habían abrazado cuando lloraba. Y ahora, esas mismas manos ni siquiera eran recordadas cuando se publicaron fotos de la casa que habían construido. Una cosa es ser traicionado en privado. Pero ser borrado públicamente y ver cómo otros se atribuyen tu trabajo sin reconocerlo añade un dolor que perdura más que las palabras. Porque ahora, el mundo creía que era suyo. Y yo era el único que recordaba cómo había empezado todo. Después de ver las fotos y enterarme de la fiesta del bebé a la que no me invitaron, dejé de fingir que todo estaba bien. Algo en mí había llegado al límite. Había intentado ser comprensiva. Había intentado darles espacio. Me había dicho a mí misma que solo era un malentendido, una etapa temporal, algo que pasaría. Pero con cada publicación, cada evento del que no me informaban, cada recuerdo reescrito sin mí, empecé a sentirme como una extraña en mi propia vida. Me habían expulsado de algo que había creado con amor y sacrificio. Y el silencio de mi hija solo empeoraba las cosas. Silvia fue la primera en sacar el tema. Había sido paciente, escuchando cada novedad, cada giro doloroso. Pero una mañana, mientras estábamos sentadas en un banco viendo los gansos cerca del estanque, me miró y me dijo:
¿Has pensado en hablar con alguien que te asesore legalmente? Solo para conocer tus opciones. No para luchar contra ella, sino para protegerte. Le dije que lo había pensado. En el momento en que vi mi nombre eliminado de la escritura, se me pasó por la cabeza. Pero no había hecho nada al respecto. No porque no me sintiera con razón, sino porque me daba miedo lo que pudiera suponer. Sin embargo, cuanto más tiempo pasaba con ese dolor, más me daba cuenta de que me debía a mí misma al menos entender en qué situación me encontraba. Así que, unos días más tarde, concerté una cita. La abogada era amable, quizá unos años más joven que mi hija. Escuchó mientras le explicaba la situación desde el principio. No me interrumpió, no me juzgó, solo tomaba notas y asentía mientras yo hablaba. Cuando terminé, se recostó en su silla y dijo con delicadeza: «Usted le otorgó un poder notarial durante su cirugía, ¿verdad?» Asentí con la cabeza. ¿Alguna vez lo revocó? Negué con la cabeza. Ni siquiera lo había pensado. Entonces, legalmente, ella tenía la capacidad de transferir la propiedad. No significa que esté bien, pero sí que es difícil de impugnar, a menos que pueda demostrar que hubo intención de engañar o explotar. Me quedé allí sentada, atónita. ¿Y si nunca fue mi intención que ella hiciera eso? ¿Y si no sabía que lo haría? Ella me miró con ojos tiernos y dijo: «Yo le creo. Pero la ley ve firmas, no historias». Continuó explicándome que podía presentar una petición, posiblemente llevarlo a los tribunales, alegar influencia indebida o abuso de confianza. Llevaría tiempo, sería público. Probablemente implicaría hablar en contra de mi propia hija delante de desconocidos. El peso de eso me golpeó con fuerza. Le pregunté qué haría ella. Sonrió y dijo: «Soy abogada. Estoy entrenada para luchar. Pero como hija, sé que esto es más que un trámite para ti, es algo personal, y las heridas personales requieren un tipo diferente de curación». Salí de la oficina con una carpeta llena de documentos y el corazón más pesado que antes. Me senté en mi coche durante casi 20 minutos, mirando al aparcamiento, pensando en lo que significaría seguir adelante con ello. Emprender acciones legales. Llamar a mi hija a un tribunal. Hacerla defender lo que había hecho ante un juez. Era como tirar una cuerda sobre un puente en llamas. Aunque consiguiera cruzar, algo se perdería en el fuego. Conduje a casa en silencio. Esa noche, saqué los álbumes de fotos del viejo armario. Fotos de sus primeros pasos. Su vestido de graduación. Su birrete ligeramente ladeado. Miré cada imagen, buscando a la niña que una vez conocí. La niña que solía subirse a mi regazo solo para sentirse cerca. Pensé en lo que diría esa niña si nos viera ahora. Si se reconocería en la mujer que ahora reclamaba mi casa como suya sin disculparse. No volví al abogado. No pude. No porque me faltaran pruebas, sino porque no estaba preparada para dejarla ir por completo. Presentar una demanda habría significado trazar una línea que no podría cruzar. Significaría convertir mi amor en una transacción. E incluso con todo lo que me había quitado, seguía pareciéndome un precio demasiado alto. Doblé los documentos legales, los guardé en un cajón y susurré en silencio: «Dios, no sé qué hacer, pero, por favor, no dejes que esto me destruya». Porque incluso cuando tienes razón, no siempre se siente como una victoria, a veces solo se siente como un dolor con otra forma. Y yo no estaba preparada para cambiar mi corazón roto por una batalla que no estaba segura de poder ganar. Habían pasado meses desde que guardé esos documentos legales en el cajón e intenté hacer las paces con lo que había pasado. Dejé de sacar el tema en las conversaciones. Dejé de mirar las redes sociales de mi hija. Incluso dejé de visitar la casa de la playa. El silencio entre nosotros se había alargado, pero nunca se rompió oficialmente. Seguíamos intercambiando mensajes de vez en cuando. Felicitaciones de cumpleaños. Felicitaciones por las fiestas. Pero nada de eso parecía completo. Nada parecía familiar.
Era más como dos personas que mantenían las apariencias, tratando de no revelar la verdad que ambos sabían que estaba justo debajo de la superficie. Entonces se anunció la reunión familiar. Mi hijo mayor se había encargado de organizar algo especial. Dijo que era hora de que nos reuniéramos todos de nuevo, de reconectar. Habían pasado años desde nuestra última reunión completa. La gente estaba llegando en avión. Los primos estaban emocionados. Todos estuvieron de acuerdo en que la casa de la playa sería el lugar perfecto. No dije nada cuando lo mencionó. Solo asentí con la cabeza. Quería estar allí. Quería ver a la gente que quería. Pero también sabía que volver a entrar en esa casa significaría enfrentarme a todo lo que había intentado enterrar. El día de la reunión, llegué con un plato sencillo en la mano y un nudo en la garganta. Aparqué un poco más lejos de lo habitual. No sé por qué. Quizás era por costumbre. Quizás no quería que nadie me viera dudar. Mientras me acercaba a la casa, ya podía oír las voces, las risas, la música. Debería haberme hecho feliz, pero lo único que sentía era nerviosismo. Dentro, las habitaciones estaban llenas. Niños corriendo, adultos poniéndose al día, comida por todas partes. El lugar estaba lleno de vida. Y, sin embargo, me sentía como si estuviera moviéndome a través de un recuerdo que ya no me pertenecía. Mi hija estaba en la cocina, con un delantal puesto, sonriendo a alguien. Me vio y me saludó con la mano. Le devolví el saludo. Fue un gesto educado, pero no cálido. Recorrí la casa lentamente, fijándome en los cambios. Habían pintado una pared. Las cortinas eran diferentes. Mi marido saludaba a los familiares con su encanto habitual, actuando como si todo fuera bien. Quizás para él era así. O quizás simplemente lo había aceptado de una forma que yo no había podido. En un momento dado, me encontré de pie junto a la puerta trasera, contemplando las olas en la distancia. Esa vista me había curado en su día. Ahora solo me recordaba todo lo que ya no era mío. Ni siquiera me di cuenta de que mi hija estaba a mi lado hasta que habló. ¿Estás bien, mamá? Asentí con la cabeza, sin apartar la mirada. Ha quedado muy bonito, ¿verdad?, dijo. Por fin me volví hacia ella. Es precioso, siempre lo ha sido. Ella me miró, como se mira a alguien cuando sabes que hay algo que no se ha dicho durante demasiado tiempo. Entonces dijo la frase que lo acabaría todo. Ya sabes, ahora es nuestro. Nuestro. La miré fijamente. ¿Qué quieres decir? Ella se encogió de hombros. Daniel y yo. Vivimos aquí. Criamos a nuestra hija aquí. Hemos invertido mucho en esta casa. Ahora forma parte de nuestra vida. Es lo lógico. Este es nuestro hogar. Sentí cómo se me cortaba la respiración. ¿Y yo qué soy entonces? ¿Un invitado? Ella se detuvo, pero no se retractó. No suavizó sus palabras. No dijo. Por supuesto que no. Simplemente me miró y dijo. Creía que ya lo habíamos entendido. Asentí lentamente. Ya veo, eso fue todo lo que dije. Había cientos de cosas que podría haber dicho, pero en ese momento me di cuenta de la verdad. Ella había marcado sus límites, había hecho las paces con lo que había hecho, y ahora me pedía que hiciera lo mismo, no con palabras, sino fingiendo que todo estaba bien. Me fui en silencio antes de que se pusiera el sol. No me despedí de nadie. Pasé entre las risas, las sonrisas y el tintineo de las copas, y me escabullí. Nadie me siguió, nadie se dio cuenta. La reunión familiar se celebró, la gente hizo fotos, compartieron recuerdos, dijeron que había sido un éxito, pero para mí fue el fin de algo, no solo de la casa, sino del sueño de que el amor bastaba para que la gente fuera honesta. Ese día, dejé de esperar que algún día ella me devolviera lo que me había quitado. Porque cuando alguien puede mirarte a los ojos y decirte, ahora es nuestro, sin pedir perdón, dejas de esperar que te pidan perdón. Después de la reunión, dejé de fingir que podía volver a como eran las cosas.
Dejé de intentar sonreír a pesar del dolor y de aparecer en lugares donde mi presencia solo era tolerada, no bienvenida. Unos días después de irme de la casa de la playa, hice una maleta pequeña y me fui. No le dije a nadie a dónde iba. Solo necesitaba espacio para respirar. Conduje hasta un pueblo tranquilo al norte, un lugar que solo había visitado una vez hacía años, pero que recordaba por su tranquilidad. Era el tipo de pueblo con más árboles que personas y una única calle principal donde todos se saludaban, aunque no se conocieran. Alquilé una pequeña cabaña cerca de un lago. Era sencilla. Suelos de madera. Una pequeña chimenea. Una cocina que apenas tenía lo básico. Pero era tranquila. Era mía durante toda la semana. Pensé que quizá el silencio me ayudaría. Que quizá, si me alejaba lo suficiente, podría dejar atrás el dolor. Pasé el primer día sentada fuera, simplemente mirando el agua. No leí. No hablé. Ni siquiera encendí el teléfono. Solo me senté, escuchando a los pájaros y al viento, y, de vez en cuando, el chapoteo de los peces en el lago. Pero el dolor me había seguido. Se sentó a mi lado en el columpio del porche. Llenó el espacio de la mesa durante la cena. Se metió en la cama conmigo por la noche y me susurró recuerdos de todo lo que había perdido. Por muy lejos que condujera, seguía viendo su cara cuando dijo: «Ahora es nuestro». Seguía sintiendo la distancia en su voz, la facilidad con la que había cerrado la puerta detrás de mí sin darse cuenta. Intenté escribir un diario. Anoté recuerdos de cuando se construyó la casa. Lo orgullosa que me sentía al ver cómo tomaba forma. Cómo mi marido y yo visitábamos la obra todos los fines de semana, llevando sándwiches y sillas plegables para sentarnos e imaginar nuestro futuro allí. Escribí sobre la primera noche que pasamos allí, sin muebles, solo con un colchón en el suelo y nuestras risas resonando en las paredes desnudas. Recordé cómo mi hija solía decir que era su lugar favorito del mundo. En algún momento, ese lugar se convirtió en el único para ella, y yo me convertí en una sombra que ya no encajaba en el cuadro. Al tercer día, fui a dar un paseo por el bosque detrás de la cabaña. Caminé hasta que el sendero desapareció, y ya no pude oír el ruido de los coches ni de la gente. Me senté en un árbol caído y lloré por primera vez en semanas. No eran lágrimas silenciosas, sino de las que salen del fondo del pecho. Lloré por lo que había perdido, lloré por lo que había dado, lloré por el silencio en mi matrimonio, lloré por la traición de mi hija, y lloré por mí misma, por la mujer que lo había dado todo y había pedido tan poco, solo para ser olvidada. Cuando volví a la cabaña, tomé una decisión. No era una decisión de venganza o confrontación, sino de protección. Dejaría de perseguir lo que ya no me quería. Dejaría de aparecer donde mi ausencia era más fácil de manejar para ellos que mi presencia. Dejaría de dar explicaciones a personas que ya habían aceptado que me malinterpretaban. Aún no sabía cómo sería eso. No tenía un plan perfecto. Pero sabía que la curación no vendría de obtener lo que me merecía. Vendría de elegir no dejar que sus decisiones me definieran. Me quedé en la cabaña 4 días más. Cuando hice las maletas y cerré la puerta tras de mí, el dolor no había desaparecido. Pero había cambiado. Era más tranquilo. Menos agudo. Más como una cicatriz que como una herida abierta. Conduje a casa con las ventanillas bajadas y una tranquila determinación en mi pecho. No sabía qué tipo de relación tendría con mi hija en el futuro. Pero sabía que tendría que ser en nuevos términos, en los que yo ya no fuera la que siempre daba, siempre explicaba, siempre absorbía el golpe. A veces, sanar no significa volver a lo que te hizo daño. A veces significa aceptar que algunos capítulos se cierran sin disculpas. Y cuando llegué a la entrada de mi casa esa noche, finalmente me permití creer que podía empezar uno nuevo, por mi cuenta, sin permiso, y sin mirar atrás. Cuando volví a casa desde la cabaña, todo estaba donde lo había dejado. Los zapatos junto a la puerta. El paño de cocina doblado cuidadosamente sobre el tirador del horno. El silencio en el pasillo.
Pero algo en mí había cambiado. Recorrí todas las habitaciones lentamente, dejando que la quietud me envolviera como un manto. Me preparé una taza de té, me senté a la mesa de la cocina y abrí mi cuaderno. No sabía qué iba a escribir, pero sabía que esas palabras llevaban demasiado tiempo dentro de mí. Así que empecé a escribir cartas. No para enviarlas. Ni siquiera para que las viera nadie. Sino porque a veces las cosas que nunca llegamos a decir necesitan ser dichas de todos modos. La primera carta era para ella. Mi hija. No la insulté. No la acusé. Solo vertí todo lo que se había acumulado durante meses. Le dije lo orgullosa que siempre había estado de ella. Que le había dado todo, no para echárselo en cara, sino porque quería que su vida fuera más fácil que la mía. Le conté cómo me sentía al estar en la casa que yo había construido y ser tratada como una visitante. Le conté la noche que pasé en el motel, mirando al techo, preguntándome cómo el amor podía parecerse tanto al abandono. Le dije que la perdonaba, aunque nunca se disculpara. No porque fuera fácil, sino porque me negaba a dejar que la amargura pudriera la parte de mí que aún sabía amar. La segunda carta era para Daniel. Esa fue más difícil. Empezaba y paraba una y otra vez. Intentaba imaginar qué le diría a un hombre que nunca se sentó conmigo para preguntarme cómo me sentía, que se mudó a mi casa, trajo a su familia con él y nunca se le ocurrió preguntarme si me parecía bien. Le dije que no le odiaba, pero que me sentía borrada por él. Le dije que callarse no te hace inofensivo, que, a veces, el silencio es la forma más ruidosa de faltar al respeto. Escribí una tercera carta, esta vez para mí misma. Esa fue la última, y fue la que más lágrimas me costó escribir. Me dije a mí misma que ya había hecho suficiente, que había amado sin condiciones, que había cometido errores, pero ninguno de ellos era imperdonable. Escribí sobre el tipo de mujer en la que quería volver a convertirme, la que reía sin mirar primero a su alrededor, la que daba sin agotarse, la que podía mirarse al espejo y decir, te mereces más que migajas. Doblé las cartas y las guardé en una cajita que tenía en el fondo del armario. No necesitaba que nadie más las leyera. Me bastaba con haberlas escrito. Con haber dicho la verdad, aunque nadie me respondiera. Pasaron los días. Luego las semanas. No supe nada de ella. Ni una llamada. Ni un mensaje. Ni una nota que dijera, he estado pensando en ti. Y aunque una parte de mí aún tenía esperanzas, la otra parte lo había aceptado. A veces, la disculpa nunca llega. A veces, la persona que te ha hecho daño nunca mira atrás. No porque no sepa que te ha hecho daño, sino porque admitirlo le costaría la versión de sí misma que quiere proteger. Y así siguen adelante, mientras tú te quedas con un silencio que dice más que cualquier palabra. Empecé a llenar mi tiempo con pequeñas cosas. Planté flores nuevas en el jardín trasero. Volví a pintar la habitación de invitados. Hice voluntariado en el centro comunitario una vez a la semana. No lo hacía para mantenerme ocupada. Lo hacía para recordar que todavía tenía una vida. Que lo que me habían quitado no era lo único que le daba sentido a mi vida. De vez en cuando, abría la caja con las cartas. No para releerlas, sino solo para sentir su peso. Para recordarme que había dicho la verdad. Y que lo había hecho con dignidad. Porque, al final, la curación no siempre viene con una disculpa. A veces viene de elegir quedarse en pie, incluso cuando nadie te ofrece una mano. Viene de dejar ir la versión de la historia en la que ellos vuelven y lo arreglan todo. Y de aceptar aquella en la que sigues adelante de todos modos, íntegra, en paz, y, por fin, libre. No fue con una gran declaración ni con un llanto desconsolado. El día en que cerré mi corazón no fue algo planeado. No llegó tras otra discusión ni una nueva traición. Llegó en silencio, casi con suavidad, como alguien que cierra una ventana tras una larga tormenta y se da cuenta de que el aire del interior ha cambiado. Estaba en la cocina, lavando los platos, cuando llegó el momento. Mirando por la ventana al jardín. Las rosas que había plantado la primavera pasada estaban floreciendo, a pesar del frío que había llegado temprano.
Había algo en su silenciosa resistencia que me hizo detenerme. Fue entonces cuando me di cuenta, no de una decisión, sino de una liberación. Dejé ir. No el amor, sino las expectativas. Dejé ir la necesidad de ser elegida. La necesidad de ser comprendida. La necesidad de ser reconocida por alguien que ya había decidido seguir adelante sin mí. No lo dejé ir porque dejara de importarme. Lo dejé ir porque importarme solo empezaba a parecerme una forma de autolesión. Mi hija no había llamado en semanas. Probablemente, el bebé ya había nacido. Me enteré por otra persona, un viejo amigo de la familia que había visto el anuncio del nacimiento en Internet. Era una foto preciosa. Mi hija con una suave bata de hospital, Daniel acunando al bebé, ambos sonriendo como si nada en el mundo hubiera salido mal. La leyenda decía: bienvenido al mundo pequeño, ya eres muy querido. Y así, sin más, se rompió el último hilo. No se mencionaba a los abuelos, no hubo ninguna llamada para decir, mamá, ya está aquí. Ningún mensaje para decir, hoy he pensado en ti. Había imaginado ese momento de otra manera durante mucho tiempo. Había imaginado estar en la sala de espera, paseándome nerviosa. Había imaginado sostener a ese bebé con manos temblorosas y llorar porque había vivido lo suficiente para conocer a la siguiente generación. Había imaginado que me pidieran consejo, que confiaran en mí, que me necesitaran. Pero en lugar de eso, me habían sustituido. En silencio. Por completo. Hubo un tiempo en el que habría enviado flores. Una tarjeta. Un mensaje. Pero esta vez no. Esta vez me quedé quieta. Guardé ese momento en mi pecho y no dije nada. No porque estuviera amargada, sino porque ya no tenía sitio donde guardar el dolor. Empezaba a desbordarse. Y me negué a dejar que envenenara el resto de mi vida. Esa tarde, entré en mi dormitorio y saqué una pequeña caja de debajo de la cama. Contenía algunas prendas de bebé que había guardado desde que nació. Un body diminuto. Un par de botitas. Una pulsera del hospital. Sostuve cada objeto con delicadeza, como si fuera a desmoronarse por el peso de los recuerdos. Recordé lo asustada que estaba cuando me convertí en madre. Lo insegura que me sentía. Cómo cada vez que pensaba que estaba fallando, ella me sonreía como si lo estuviera haciendo todo bien. Guardé todo lo que pude de aquellos primeros días, creyendo que algún día ella querría verlo. Que algún día me preguntaría, ¿cómo era yo de bebé? Pero ese día nunca llegó. Y ahora, el bebé que acababa de traer al mundo nunca sabría que yo la estaba esperando. Volví a meter todo en la caja y la guardé en su sitio. Luego me preparé una taza de té, me senté junto a la ventana y volví a contemplar las rosas. Seguían floreciendo, sin que les afectara el frío, sin que les afectara el peso de lo perdido. Entonces me di cuenta de que estaba bien dejar de esperar. Dejar de dar explicaciones. Dejar de creer que el amor acabaría siendo suficiente para traerla de vuelta. A veces, las personas no vuelven. A veces, se alejan tanto que, cuando miran atrás, ya no estás donde te dejaron. Ese fue el día en que cerré mi corazón, no al amor, sino al anhelo. No a la familia, sino a la fantasía de que todo se arreglaría de alguna manera. Lo cerré con suavidad. En silencio. Y me volví hacia mí misma, hacia las pequeñas alegrías que aún me esperaban. Un buen libro. Una comida caliente. Un paseo tranquilo por el barrio, donde la gente aún sonreía y saludaba. No era el final que había esperado. Pero era el mío. Y, por primera vez en mucho tiempo, sentí que por fin me estaba eligiendo a mí misma. No por ira, sino por misericordia. Porque incluso un corazón roto merece descansar, incluso un alma cansada merece paz. Y decidí que esa paz ya no dependería del regreso de otra persona. Las semanas después de dejarlo ir fueron extrañas. Tranquilas de una forma que no había conocido antes. No solitarias, exactamente.
Solo desconocidas. Es un tipo particular de quietud que sigue al final de la esperanza. No la dramática que se ve en las películas, sino la que se instala en tus huesos cuando finalmente aceptas que no habrá disculpas. Ni regreso. Ni ajuste de cuentas. Solo la vida continuando sin las cosas sin las que pensabas que nunca podrías vivir. La gente habla mucho de la traición, pero no habla lo suficiente de lo que pasa después. Después de que el silencio se prolonga demasiado. Después de que los mensajes dejan de llegar. Después de que la puerta permanece cerrada. Ahí es cuando comienza el verdadero duelo. Y no llega de golpe. Llega en momentos. Como cuando buscas tu teléfono para compartir una buena noticia y luego recuerdas que no hay nadie al otro lado esperando para escucharla. O cuando pasas por una tienda y ves algo que sabes que les encantaría, pero te detienes antes de comprarlo. O cuando oyes a alguien decir, mamá, o abuela, en una cafetería llena de gente y sientes el dolor de un título que ya no te pertenece. Me pasé toda la vida dando. Di mi tiempo, mi energía, mi dinero, mi presencia. Perdoné antes de que me lo pidieran. Di oportunidades cuando nadie las merecía. Di mi hogar, di mi confianza, y di mi corazón sin condiciones. Este capítulo no es para dar pena. No escribo esto para que nadie sienta lástima por mí. Lo escribo para las personas como yo. Las personas generosas. Las madres que siempre están ahí. Los amigos que siempre llaman primero. Las personas que se quedan en la mesa mucho después de que los hayan dejado esperando. Quiero decirles algo que me hubiera gustado que alguien me hubiera dicho a mí. Dar es hermoso. Pero dar sin límites te costará más de lo que imaginas. Te costará tu paz. Tu voz. Tu lugar. Serás reemplazado en los espacios que construiste. Te tacharán de dramático cuando digas lo que piensas. Y cuando finalmente pongas límites, serán precisamente aquellos que más se beneficiaron de tu generosidad quienes te llamarán egoísta. Ojalá me hubiera protegido antes. Ojalá hubiera entendido que el amor no se mide por lo mucho que das. Se mide por si lo que das es recíproco. Por si las personas a las que das algo se detienen alguna vez a llenarte a ti también. Pasé mucho tiempo tratando de demostrar que era lo suficientemente buena, generosa y paciente. Pero ninguna cantidad de dar puede arreglar a una persona que ya ha decidido quitar. A los que dan demasiado, por favor, escuchen. No está mal decir que no. No es cruel proteger lo que has construido. No es egoísta pedir respeto. Puedes ser cariñoso y seguir teniendo límites. Puedes ser amable y seguir alejándote, y puedes lamentar lo que has dado sin avergonzarte de lo que te han quitado. Sigo queriendo a mi hija. Eso nunca ha cambiado. Pero ya no mido ese amor por lo que estoy dispuesta a perder por ella. Ya no guardo silencio con la esperanza de que me vean. Ya no riego relaciones que se niegan a echar raíces. He aprendido que, a veces, el acto de amor más radical es dejar ir, no por amargura, sino por sabiduría. Todavía hay noches en las que me pregunto si alguna vez lo entenderá. Si alguna vez sentirá un atisbo de arrepentimiento. Quizás algún día mire a su propio hijo y piense en mí. Quizás se siente en una habitación tranquila y recuerde la casa junto a la playa, la que no construyó pero reclamó como suya. Quizás desee que las cosas hubieran sido diferentes. O quizás no. He hecho las paces con el hecho de no saberlo. Así que, para aquellos que dan demasiado, esto no es solo una advertencia. Es un recordatorio. Tú importas. Tu presencia importa. Tus sentimientos importan. No esperes a que te quiten todo lo que tienes para darte cuenta de que merecías quedarte con algo para ti. El amor que das no es una debilidad. Pero cuando se convierte en un hábito de autoanulación, deja de ser amor y se convierte en sacrificio. Y el sacrificio, sin cuidado, se convierte en dolor. Te mereces más que dolor, mereces ser recordado, respetado,
Y, sobre todo, mereces que vuelvan a ti, no como un pensamiento de último momento, sino como alguien que nunca debió ser olvidado. Gracias por dedicar tu tiempo a esta historia. Si te ha llegado al corazón, no te la guardes para ti, quizá alguien más necesite escucharla. Descubre otro viaje real haciendo clic a la izquierda y suscríbete para no perderte las próximas historias.